Aquí lo que hay que poner de relieve como indígenas es cómo nos pensamos cuando nos pensamos como indígenas. He ahí la importancia de que primero hay que procesar en nuestra propia lengua todos los hechos históricos. Desde la época de la independencia de México ha existido una marcada tradición liberal por parte de algunas poblaciones de la Sierra Norte de Puebla y también algunas que se han decantado más por un conservadurismo colonial, llamémoslo de esta forma. En ese sentido, durante los primeros años de vida independiente de México, las poblaciones de la Sierra Norte pues tomaron partido en uno u otro momento por uno u otro bando. Durante la guerra de Reforma es el momento en donde se consolida con mayor fuerza estas diferentes posiciones y es en donde de hecho la mayoría de los que posteriormente combatirían en la batalla del 5 de mayo pues tienen sus primeras experiencias bélicas combatiendo en diferentes acontecimientos que ocurrieron en este periodo de la historia de México. Vivan todos los presentes y el público en general. Benito Juárez en aquella época hizo un llamado a todas las comunidades del país y específicamente a la región serrana. Y fueron pocos los que acudieron. Y en ese momento Zacapuazla mandó una compañía que fue la quinta, integrada por 26 milicianos. Individuos de los barrios de Zacapuazla. Eran 26 elementos de esa compañía y todos concurrieron al 5 de mayo. Pues en esa batalla tuvieron un gran protagonismo nuestros ascendientes, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, quienes participaron en esa contienda histórica. No es nada más fue la batalla del 5 de mayo. Esa fue, digamos, una batalla, pero después recordemos que se dispersaron los austriacos, los franceses, y quisieron tomar esta parte de la sierra. Y entonces nuestros abuelos, nuestras abuelas, porque participaron también las mujeres, esa parte es importante destacarlo. En la parte donde estamos es la cueva del centro de Xocoyolo. Esta cueva atraviesa el cerro de aquí de la comunidad y aparte aquí se asentaban los franceses. Se cuenta que en la parte del río las mujeres iban a lavar y pues los franceses, habían unas que se enamoraban de ellos, otros que violaban a las mujeres. Es por eso que nosotros somos de tez blanca, en un espacio de cultura indígena. El municipio de Xochapulco fue conformado a través de muchas luchas que se llevaron a cabo en estas tierras, luchando contra los descendientes españoles que predominaban en el municipio de Zacapuazla, viviendo serios atropellos a nuestros pobladores indígenas, de los cuales tuvieron que sortear muchas batallas para poder lograr la consolidación de este municipio. Lo que nos contaban nuestros antepasados, que aquí en la región de Zacapuazla se hizo una lucha porque vinieron los extranjeros. Nosotros les decíamos en náhuatl analtecos. Decía en náhuatl, hualaken analtecos, huaquenequi techpasolosque, quenequi techachihuasque, quenequi mahamonica anjetoca. Yo, no sentaman, que toque de que tomase hualtaque, amo cualtia, tomase hualtaque, amo cuali. Entonces amo cualtia yo.
Entonces, lo que te chique te va, que me te masewalme, cuando te indica que tú te aquí la gente luchó, aquí la gente batalló. ¿Por qué? Para liberarse de estas personas que vienen del extranjero. De hecho, impactó de una manera muy importante porque de aquí surge el general Juan Francisco Lucas, quien fue que comandó junto con los 3 Juanes de la Sierra al sexto batallón de la gloria, del 5 de mayo de 1862 en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Porque de aquí eran los líderes de aquí de la región. Los 3 Juanes de la Sierra pues eran muy estimados aquí en toda la región, y ellos concurrieron a esa batalla y asistiendo efectivamente en primera línea. En aquel entonces, el año 1865, el 19 de octubre, llegan los invasores en Tetela de Ocampo. El día 20 llegan a Cuautempan y es como ellos se trasladan aquí a esta localidad de Sontecomapan, pero primero tuvieron que pasar por un lugar que se llama Xochititan. En ese lugar, cuando ellos llegaban en ese lugar, había un mensajero que le llega a llevar un mensaje al general Lucas, donde le dice: general, los invasores ya están llegando a Taxco. En la región de Zacapuaxtla se habla de Ramón Vergara, Chanico, como abanderado. Se habla de Manuel Ascensión y tenemos en Xalacapan al sargento Mariano Xilot. Es la historia oficial, la historia contada, la historia regional. Pero también estamos bien conscientes, de acuerdo en recientes investigaciones, que por cierto hay documentos que ustedes han conocido durante nuestro caminar por las diferentes comunidades de la Sierra Norte, donde efectivamente se da cuenta de que la quinta compañía estuvo integrado, en el caso de la región de Zacapuaxtla, por 26 personas de las comunidades de Xocoyolo, Zacatipan, Comaltepec, Tatosca, Atacpan, Ahuacatlán, y todas estas comunidades hermanadas con las 4 compañías de Tetela y Xochapulco dieron la batalla para hacer posible lo que hoy tenemos, un país libre y soberano, y que nosotros nos sentimos totalmente orgullosos de haber contribuido a la historia nacional con este legado que nuestros ancestros nos dieron y que hoy, insisto, es motivo de orgullo nacional. Pues en la batalla del 5 de mayo, honrosamente tenemos allá en el pueblo un coronel llamado Dionisio Leal, quien fue el que organizó 200 hombres para unirse a las fuerzas de Tetela de Ocampo, Xochapulco, Zacapuaxtla, y pues de ahí ellos participaron durante esas batallas defendiendo las montañas. Con gente de Xochapulco buscaron estrategias para el enfrentamiento a las tropas invasoras, para la defensa de nuestro territorio nacional, en lo cual afortunadamente fue totalmente un éxito. Precisamente en lo que está a nuestro alrededor vino el comandante Ignacio Zaragoza y pues promovía, ¿no? Promovía en todos los lugares, Zacatipan, Xochapulco, Tatosca, a que se unieran para la libertad y no la imposición francesa. Aquí participaron 3 héroes que lucharon en la batalla de Puebla: Miguel Antonio, Juan Antonio y Juan Santiago. Manuel Molina fue mi bisabuelo
abuelo de mi papá. Y según los documentos y reconocimientos y diplomas, sabemos que fue el primer hombre también, el primer hombre en enfrentar a los franceses. Estuvo también en la batalla de la Reforma, en la batalla de la Constitución y otras más. Para ello, este hombre comandó a la 5ª compañía de Zacapuastla, en ese entonces cabecera municipal, y comandó a 30 hombres de las diferentes comunidades como fue Xaltetela, Aguacatlán, Atacpan, Comaltepec y otras más. Este hombre a su régimen o a su mandato tuvo 30 milicianos que conformaban la 5ª compañía, pero de esos 30 milicianos estuvieron al margen de todo ello y estuvieron al frente de las causas, al frente de la batalla, gloriosamente 5 de mayo de 1862. Soy de Cuetzalan y soy orgulloso descendiente del capitán José María Huidobro, quien fungió como comandante de la 5ª compañía del 6º batallón en la batalla del 5 de mayo. El capitán Huidobro era del estado de Jalisco, pero él se hizo militar en la Ciudad de México y de ahí lo trasladaron al municipio de Zacatlán, donde estuvo un tiempo, y después lo trasladan al municipio de Zacapuastla. Pero al llegar al municipio de Zacapuastla, él se da cuenta que ahí es un municipio conservador y por lo mismo no se queda ahí. Y se va a Cuetzalan, viene a Cuetzalan para poder estar más cerca de los municipios que son liberales, como es Tetela y Xochapulco, que es con quien tenía contacto. Él estuvo en la batalla del 5 de mayo de 1962 con el capitán Manuel Molina, con quien tenía buena amistad. Y al mando de 62 personas, porque por la misma situación del municipio de Zacapuastla no había mucha participación de gente, mucha gente no quería ir, entonces tuvo que llevar gente de Cuetzalan prácticamente y de sus alrededores. Si bien existe la idea, digamos, errónea y generalizada de que fue el único batallón poblano que asistió a esta memorable gesta heroica, en realidad hubo otros contingentes de Puebla, hubo contingentes de Huauchinango, contingentes de Zacatlán, contingentes de la Mixteca poblana, y además hubo de algunas otras latitudes de lo que fue en ese momento la línea militar de Oriente, como fue del estado de Oaxaca, como fue de San Luis Potosí, como fue también de Toluca, de Morelia, de Pachuca, de Veracruz, en fin, fue realmente una suma de voluntades las que conformaron el Ejército de Oriente. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla se conformó por 6 compañías, de las cuales las 4 primeras se encontraban conformadas por milicianos de la hoy municipalidad de Tetela de Ocampo, la 5ª, por milicianos de los diferentes barrios que conformaron el exdistrito de Zacapuastla, y la 6ª se encontraba conformada por milicianos de lo que fue la municipalidad de Xochapulco, hoy municipio libre. En ese sentido, este fue la parte nuclear de aquel bizarro batallón, que es un hecho, como la historia nos ha demostrado, que fue el primero en enfrentarse al ejército francés en la célebre batalla del 5 de mayo de 1862. En algún momento de la información que se produce los días siguientes en la Ciudad de México, los periódicos registran que la contracarga que definiría la batalla la hicieron otro de los batallones que no existía, que era un batallón de Zacapuastlas. De tal manera que Zacapuastlas recibió el mérito. Se le hizo un arco de flores después de la batalla, y año con año y durante años
se le está dando una recompensa por parte de la Secretaría de Gobernación que ignora que el batallón que dio, que jugó ese papel, pues era el segundo de los serranos sobre todo, de Tetela de Ocampo. Es cierto, había también, por ahí estuve viendo en su época, estuve viendo los estadillos de quienes componían el batallón, y había de Cuetzalan y de otras partes de la Sierra de Puebla, pero básicamente la mayoría eran de Tetela de Ocampo, y se quejaron durante años, diciendo, fuimos nosotros, no los Zacapastlas, y esto no ha sido reconocido. El municipio de Xochapulco fue conformado a través de muchas luchas que se llevaron a cabo en estas tierras, luchando contra los descendientes españoles que predominaban en el municipio de Zacapuaxtla. Sí, bueno, Tatoscac siempre fue, si podíamos decir que enemigo de Zacapuaxtla, porque como Tatoscac fue liberal por sus líderes, entonces y Zacapuaxtla era todo lo contrario, era muy reaccionario, y los franceses tuvieron ahí su cuartel general, y de allí, de ese cuartel general, salían a combatir a los liberales de la sierra. E incluso en los desfiles hablan, no, pues la participación de los de Zacapuaxtla, cuando no es cierto. La participación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de Cuetzalan, de Tetela, de Xochapulco, de Xochitlán, de diferentes partes de toda esta región, de esta sierra nororiental, que fueron los que realmente fueron sus hijos de esta patria, los que fueron a ofrendar su vida. En la Sierra Norte había diferencias muy grandes. Había un movimiento entre los cacicazgos y los pueblos indígenas. Y lamentablemente los pueblos, las comunidades, estaban sometidos al cacicazgo y a la población conservadora de la época. Zacapuaxtla era un casco, o fue un casco, que se caracterizaba por esa visión en aquella época. Y no obstante, las comunidades se supieron organizar al lado del general y poder contribuir a la historia nacional, y que hoy es motivo de orgullo. Estas comunidades no se unieron a la batalla. Los batallones de Oaxaca y los batallones de Puebla y los chinacos de la caballería han estado combatiendo desde la guerra de Reforma, incluso algunos han estado combatiendo para tirar el gobierno de Santa Anna muchos años antes. Entonces no es batallones de leva improvisados para la batalla de Puebla. El Ejército de Oriente es el producto de años de lucha. Estos hermanos indígenas que bajaron de las montañas son nahuas, son totonacús, y efectivamente habitaban en sus pueblos y comunidades dispersas tanto en los municipios de Cuetzalan, de Zacapuaxtla, de Tetela de Ocampo, entre otros. Pero estos núcleos que van a ser claves en la batalla de Puebla son núcleos de comunidades indígenas organizadas por cuadros del Ejército Liberal. En la mañana del 5, al amanecer del 5, recorre la línea de combate, unos 4 kilómetros, con un mismo discurso. Zaragoza era un hombre muy modesto de apariencia, no usaba entorchados ni casacas de oro, ni mucho menos, vestía como cualquier soldado. Recorre la línea diciendo, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque, como se ha citado siempre, ¿no? Ellos traían al mejor ejército del mundo, pero nosotros efectivamente nos consideramos los primeros y los mejores hombres de México. Las condiciones tecnológicas de armamento que contaba el Ejército de Oriente eran mucho menores, y que las condiciones geográficas eran también difíciles en ese momento. Esto no impidió para que se llevara a cabo esta hazaña, que hasta el día de hoy pues sigue resonando en la historia nacional e internacional. Un machete, porque aquí no conocíamos un arma, aquí no conocíamos una pistola,
sino con su machete y lo que encontraron. Eso fue lo que hizo la lucha la gente de aquí del pueblo. Y precisamente se recuerda lo del 5 de mayo, es con ese motivo. Y nuestros antepasados decían, aquí la gente luchó, aquí la gente batalló. ¿Por qué? Para liberarse de estas personas que vienen del extranjero. Como estaba la zona geográfica, los enemigos no podían ahí conocer todos los movimientos que tenían nuestros ancestros. Tenemos lugares, algunos miradores que podían detectar fácilmente el invasor al acercamiento a la hacienda. Hay lugares muy quebrados que en aquellos años no había carretera, solamente caminos rurales, y la gente acomodaba trincheras de piedras para cuando pasara el enemigo en las partes de abajo, le botaban las piedras y al mismo tiempo se escondían detrás de las trincheras de piedras. Entonces el general forma a su gente por todo el monte y les dice, no vayan a disparar hasta cuando yo dé la orden, oigan el toque de la banda de guerra, en ese momento ustedes van a disparar. Entonces los invasores, confiados de que no había nadie, iban muy tranquilos. Entonces cuando el general lo tiene a unos 10 metros, el que adelantaba de los invasores, en ese momento ordena al general el toque de bandas de guerra. En ese momento la gente de general empiezan a disparar con sus armas, con machetes, con ondas, con lo que haya sido, y es como se gana la batalla. Para los que andaban de vigilantes, traigan la corneta. Ya por ahí en los cerros, ya se daban cuenta que ahí vienen los austriacos, tocaron la corneta, se dejaron venir aquellos. Y ya general les dijo, unos por un lado y otros por otro lado. Los encorralaron los austriacos. Ya se tocaron allí ya que empezaron a tirarles. Si los bajaron, ya por eso, ese arroyo que está por aquí abajo, pues se puso rojo de sangre. Y se produce una carga, una contracarga. Esta contracarga está dirigida por el general Negrete y por el 2º Batallón de los Serranos de la Sierra de Puebla, que es un batallón que no tiene fusiles, que tiene machetes y descalzos, y bajan el cerro macheteando y destruyen la ofensiva francesa y provocan el contragolpe. Durante mucho tiempo se dijo que eran sacapuastlas, no es cierto. Este batallón estaba formado mayoritariamente por ciudadanos de Tetela de Ocampo. Pues aquí en Tetela sí hay comunidades indígenas, ometepes, Sontecomapan, Taxco, que aportaron sus hombres también. Ellos fueron un batallón que lograron dar mejores resultados dando baja al enemigo opresor. Hay una parte que relata de cómo las mujeres participaron en una batalla en la cumbre, que las mujeres eran las que acarrearon las piedras para que los hombres que estando en la cumbre, en la parte alta de la cumbre, arrojaban esas piedras a los austriacos que querían invadir esa parte. El municipio de Cuetzalan, no había mucha preocupación, pero sí había gente que lo apoyaban ahí. Después el capitán Huidobro se estableció en Cuetzalan después de la batalla, a donde tuvo su familia y ahí estuvo hasta su muerte. Cuando había alguna acción, juntaban a los soldados campesinos, ¿verdad? Porque así eran ellos, y que ganaban sueldo cuando iban a algún combate. Terminaba el combate, se regresaban a sus casas
y ahí estaban, dedicándose a sus labores. Fue un acontecimiento ciertamente sublime en el sentido de que se derrotó al que era considerado en ese entonces como el primer ejército del mundo. La noticia conocida por todos es Zaragoza, llega el telégrafo y dice: señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. El lenguaje con el que se escribe toda la correspondencia de ese tiempo es de gran reconocimiento para los que asistieron, y luego un poco de desilusión cuando no aparecen muchos pueblos de la sierra para realzar y para dar justo reconocimiento a quienes sí lo hicieron. Las comunidades deben de ser reconocidas, vistas históricamente, que fueron parte de la historia, fueron parte de la trascendencia, fueron parte de lucha, fueron parte de victoria, de sangre, y no solamente por parte de los hombres, familias enteras lucharon por una justicia. La comunidad debe de ser reflejada ante los libros históricos, debe ser reconocida, debe de ser vista a nivel mundial. Todo ese arrojo que dieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, no ha sido reconocido. Eso es algo preocupante para nosotros porque como Junta Auxiliar pues no están reconocidos que tenemos a dos personajes quienes participaron en esos años en la batalla de 5 de mayo. Actualmente, en este periodo de gobierno, se habla mucho de transformar esa relación del Estado con los pueblos indígenas. Por eso consideramos que es el momento ideal para las comunidades indígenas y sobre todo para aquellas comunidades que dieron la cara en la segunda transformación del país. Devolverle su gloria es un primer paso. El resto es política social y tiene que ver con la necesidad de darle a las comunidades lo que las comunidades necesitan para progresar. El papel de los pueblos indígenas, yo creo que nadie nos puede regatear que este país en gran parte se debe a nosotros que nacimos en estas tierras, mucho más antes de que vinieran los hombres blancos a invadir estos territorios. No se puede entender el México de hoy si no entendemos lo que significó la gesta heroica en aquel 5 de mayo de 1862. Sí, hay muchas cosas que hay que reivindicar, pero en principio solo puedes reivindicar a partir de contar la historia. Lo que hay que hacer es contarla y contarla bien. Es una victoria que perdurará en la mente colectiva mexicana y se volverá celebración en lugares inusitados. Devolvámosles a estas comunidades el orgullo de haber sido ellos los que ganaron la batalla. Ser descendiente de diferentes combatientes es un orgullo inmenso. También es una gran responsabilidad. El reclamo que le hacemos a la historia es nuestra inclusión, nuestro reconocimiento tácito, no solamente en los símbolos, no solamente en cuestiones iconográficas, sino que también tiene que ser con cuestiones muy concretas de reconocimiento de nosotros los indígenas en la construcción de este país. Amor, entrega, valor, un digno y patrio hijo mexicano que hoy reconozco. Para nosotros es motivo de orgullo tener a estos personajes en la memoria histórica de nuestros pueblos, pero también fundamental la reivindicación de aquellos que no han sido considerados en la historia oficial. Debemos sentirnos orgullosos de ser descendientes de esos hombres. Se emociona a uno con recordar a aquellos y sobre todo valorar la gente que dieron la vida por nosotros. Quisiéramos ser parte de ellos para seguir defendiendo nuestro país.
permiso primero. Y un general muy valiente, su nombre aquí se los digo. Juan Francisco Lucas nació en Comaltepec. Quedó su historia en Sonte, siempre se le ha de querer.